Saludamos a esta hora al coordinador del Observatorio de Gasto Público, Leonardo Gómez, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Leonardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Bienvenido. Queremos saber realmente esta ejecución del presupuesto de la función ejecutiva. En términos generales, ¿cuál es la lectura que le podemos dar los ecuatorianos frente a esta situación? A ver, para explicar un poco el tema, nosotros publicamos un informe hace poco en el Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en el que realizamos un análisis del nivel de ejecución del presupuesto de las 26 entidades adscritas a la función ejecutiva. En términos generales podemos ver que tenemos una ejecución del 49%, pero si hablamos del total del aparato estatal, función ejecutiva, legislativa, judicial, está todo. Pero sin embargo, si hablamos única y específicamente de las entidades adscritas a la función ejecutiva, contando la presidencia y la vicepresidencia, la ejecución presupuestaria apenas llega al 38.7%. De las 26 entidades que conforman la función ejecutiva, existe un total de 13 entidades que no llegan al 30%, y en este sentido tenemos casos como el Ministerio de Obras Públicas, cuya ejecución al cierre del primer semestre es del 27.8%. De esas 13, incluso existe un listado de 3 entidades que la ejecución realmente es baja, pero realmente preocupante. La primera, con la ejecución más baja, es el Ministerio de Energía, que llega apenas al 5% en 6 meses. Después está el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con una ejecución del 7.8%. Y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos con el 9.6%. ¿Cuál es la lectura que nosotros le hemos dado a esto? Pues, por un lado, no se podría justificar esta baja ejecución por los niveles de ingreso, dado que al primer semestre tenemos un 24% más de ingresos por la apreciación del precio del petróleo, y tenemos un 28% más de ingresos por la recuperación de la recaudación tributaria. Entonces, falta de dinero no es. Entonces, las razones por las que la ejecución es tan baja al primer semestre, ojo, podría ser, por un lado, podría justificarse por falta de transferencias por el Ministerio de Finanzas. No le estoy afirmando, sería una posibilidad. Y la otra, pues la más temible, y espero no sea esa, es algún nivel elevado de inoperancia por parte de las autoridades, pero insisto, esto es una explicación que debería dar el gobierno. Nuestro informe se concentra en generar una alerta. Cuando usted habla del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, el 7,8% de ejecución, estamos hablando de un ministerio que realmente requiere de invertir más, porque es justamente el déficit habitacional el problema en nuestro país. ¿Y por qué no se ha hecho nada? La pregunta que puede surgir entre los ecuatorianos, ¿no? Por supuesto. Hablemos del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. El Ministerio de Agricultura, encargado de la promoción de tantos proyectos. 27.7% es correcto. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas apenas está rozando al 28%. Es 27.8% de ejecución presupuestaria. Son 3 ministerios básicos, por ejemplo, ahí. Exacto. Estamos hablando de ministerios que son sumamente importantes para el desarrollo del país, y considerando que en nuestro país existen necesidades severas en temas de vivienda, en tema de obra pública. El Ministerio de Energía ha justificado públicamente que ese 5% ejecutado corresponde al 50% de su gestión operativa. Y por una parte, el secretario de Presidencia también ha dicho que no se debe confundir ejecución con gestión. Pero yo también le digo, no confundan el pago de sueldos con gestión, porque pagar sueldos no salda las inversiones que necesita el país. Pagar sueldos no significa la construcción de nuevas carreteras o la construcción de hospitales. Tampoco significa obra pública. Si revisamos, no nos refiramos al Ministerio de Obra Pública, al Ministerio de Transporte y Obra Pública. Le voy a hablar de todo el componente de obra pública del aparato estatal. Tenemos un presupuesto de 503 millones. De hecho, era de 450 millones, y debido a los ingresos adicionales que percibimos, ahora son 503 millones. Le hablo al cierre del primer semestre.
Pero de esos 503 millones, apenas se han usado 76. Apenas se han comprometido 76 de los 500 millones para el componente de obra pública de todo el Estado. Estamos diciendo que apenas se han comprometido 15% del presupuesto para obras públicas. Y esa cifra es realmente alarmante. Aquí una diferencia. Otra de las razones que da el gobierno es que no se debe confundir la ejecución con pagos. Esto no se refiere a lo que ha pagado el gobierno, no. Se refiere a la inversión que tienen que hacer. Nos referimos a los recursos que están comprometidos. Es más, la recaudación tributaria ha aumentado en un 28%. Tenemos un incremento considerable en la recaudación tributaria, así es, y los ingresos por ventas petroleras, del 28 y 24% respectivamente en comparación al semestre del año anterior. Claro. Ahora, ¿estos ingresos fiscales versus la ejecución presupuestaria se justifica o no? Sí, es decir, percibimos mayores ingresos, sobre todo por el tema del aumento de los precios del petróleo y por la recaudación tributaria. Esto, por una parte, nos beneficia en el sentido de que, bueno, subieron los precios internacionales del crudo y nosotros que tenemos cierta dependencia a las ventas de petróleo, pues nos beneficia. La recaudación tributaria tenía que aumentar debido a que existe un nivel de recuperación económico post-pandemia. Esos son fenómenos que, digamos, no dependen del gobierno, pero existe un buen trabajo al menos en el tema de recaudación y eso se le puede aplaudir, digamos. Estos recursos adicionales sí se reflejan en las asignaciones presupuestarias de los ministerios. Hemos visto que varios ministerios incrementan su presupuesto para todo el año. El componente de obra pública, por ejemplo, al que le mencionaba, tenía un presupuesto de 450 millones y subió a 503 millones en el primer semestre. Los presupuestos son dinámicos, se van ajustando según las necesidades que se tenga y la coyuntura actual. El tema es que sí, se ha ajustado el presupuesto en algunos ministerios y secretarías, pero no se ejecuta. El Ministerio de Energía, precisamente, redujo su presupuesto anual en un 30%. Lo redujo, lo ajustó, perfecto. Pero incluso con esa reducción no ha usado más del 5%. ¿Daría la impresión que se paga más en gastos que en inversiones o no? Totalmente. Porque, a ver, el Estado tiene dos tipos de gasto, el gasto corriente y el gasto de inversión. El gasto corriente, el principal componente son los sueldos. Sí. Es el pago de sueldos del aparato estatal. Se está pagando los sueldos. Qué bueno que a los funcionarios públicos, muchos de ellos que la sudan realmente, porque en la pandemia vimos casos de funcionarios que trabajaban hasta las 11, 12 de la noche y sin pago de horas extra. A los funcionarios se les está pagando. Me alegra, realmente lo aplaudo. Se está pagando puntual los sueldos, algo que durante la crisis se vio que tenían retrasos. Qué bueno por ese lado. Pero ahora en la gestión de un gobierno no se ve solamente por el pago de sueldos. Se ve que están trabajando, se ve que hay personal. Qué bueno. Pero ¿y la obra? Claro. ¿Dónde está la verdadera gestión? ¿Dónde está la inversión? Lo que hace que nosotros tengamos recursos, que nos genere un retorno. ¿Dónde está eso? Ahí es donde queda la gran interrogante, ¿a dónde se fue el dinero, no? Sin duda alguna. Más que nada, ¿por qué no se está usando el dinero? Correcto. Leonardo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Encantado, muchísimas gracias. Gracias, Leonardo Gómez, quien es coordinador del Observatorio de Gasto Público, a propósito de la ejecución del presupuesto de la función ejecutiva. Vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida.